Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Yael Carrasco Reina. Soy residente de segundo año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, Centro Médico Nacional La Raza. Y el día de hoy voy a impartir cavidad peritoneal, mesenterio y pared abdominal. Los objetivos de la clase son entender la anatomía radiológica de la cavidad abdominal para facilitar la comprensión de las diferentes entidades nosológicas que lo afectan, así como identificar los diferentes tipos de hernias, ya que son una patología muy prevalente para poder diagnosticar de manera oportuna las complicaciones. El temario incluirá anatomía radiológica de la cavidad peritoneal, hernias externas, incluyendo inguinal, femoral, ventral y de Spiegel, y las internas, la hernia paraduodenal. Los límites anatómicos del abdomen: en su límite superior vamos a tener al diafragma y en su límite inferior al estrecho superior de la pelvis. Cabe destacar que dentro del abdomen vamos a encontrar órganos del tracto digestivo y urogenital, incluyendo a la cavidad peritoneal. Los límites del abdomen: radiológicamente superiormente va a estar el diafragma, señalado con la línea de colores, e inferiormente el piso pélvico, abarcando los fondos de saco. Iniciando con el primer punto, anatomía radiológica de la cavidad peritoneal, tenemos que el peritoneo es una delgada y extensa membrana serosa formada por una capa de epitelio simple, mesotelio, y tejido conectivo laxo. Este se va a dividir en dos, el parietal y el peritoneo visceral. Iniciando por el peritoneo parietal, este va a cubrir la pared abdominal y pélvica anterior, lateral y posteriormente, como se señala en esta tomografía en adquisición transversal, y en este dibujo señalado con la línea de colores podemos observar el peritoneo parietal, así como en la tomografía con la línea morada. Cabe destacar que el peritoneo parietal nos va a ayudar a dividir entre este y el retroperitoneo, así como también su límite superior va a ser el diafragma y su límite inferior va a ser la superficie superior de la pelvis, como podemos observar en este dibujo con las líneas azules punteadas, y en esta tomografía en adquisición sagital con medio de contraste intravenoso, en el cual podemos delimitar con la línea morada el peritoneo parietal. Continuando con el peritoneo visceral, este va a recubrir los órganos abdominales, recibe la misma irrigación e inervación de los órganos que lo recubren. Es importante saber que aquí va a haber líquido seroso, aproximadamente entre 50 y 100 mililitros, y este va a separar las capas parietal de la visceral del peritoneo entre sí, ayudando a la lubricación de las superficies peritoneales. Y aquí está delimitado con las líneas rojas. Otra cosa importante a saber es el área desnuda del hígado, ya que el hígado no va a quedar totalmente cubierto por las reflexiones del peritoneo parietal. Va a haber una porción en contacto con el retroperitoneo a través del espacio pararrenal anterior, como se observa en estos múltiples dibujos en posición anterior, posterior y en esta imagen sagital, en la cual podemos observar el área que no está recubierta por el peritoneo parietal. Las funciones del peritoneo son la protección, la termorregulación, la nutrición, la reabsorción de nutrientes, inmunológica e intercambio de electrolitos. Iniciando por los repliegues, debemos saber que existen varios: los mesos, el mesenterio, los ligamentos y los omentos u epiplones. Entonces, iniciaremos por los mesos. Estas son reflexiones peritoneales que cubren a determinadas estructuras y que contienen tejido graso, por el cual discurren vasos, ganglios, linfáticos y nervios. Hay dos tipos de mesenterios: el verdadero y el especializado. El verdadero van a ser los mesenterios, el mesocolon transverso y el mesosigma, o también denominado mesocolon sigmoide. Y los mesenterios especializados va a ser el epiplón mayor, el epiplón menor y el mesoapéndice. El mesenterio es una extensión del peritoneo visceral y parietal que va a conectar los intestinos con la pared posterior del abdomen. Este va a estar compuesto principalmente por grasa, y van aquí también a discurrir los vasos, nervios y vasos linfáticos. Iniciando por el mesenterio verdadero,
Los mesenterios del intestino delgado son una doble hoja peritoneal con forma de abanico, que anclan las asas yeyunales e ileales a la pared posterior. Van a comunicar al intestino delgado con el retroperitoneo y se van a extender desde el ligamento de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal hasta la válvula ileocecal. Este va a contener los vasos mesentéricos y sus ramas, así como ganglios linfáticos, como se puede observar en este dibujo anatómico. En esta tomografía en reconstrucción coronal con administración de medio de contraste intravenoso podemos observar cómo la flecha va señalando al mesenterio y gracias al medio de contraste podemos observar el realce de los vasos mesentéricos. En estas tomografías en adquisición transversal podemos observar con la línea azul cómo sigue delimitando el mesenterio. Ahora hablando del mesocolón transverso, este se va a suspender del colon transverso y va a comunicar hasta el retroperitoneo. Este se localiza a lo largo de la cara infero-anterior del páncreas y contiene los vasos cólicos medios. Como se puede delimitar en estas tomografías en reconstrucción coronal y sagital con administración de medio de contraste intravenoso y también administración de contraste oral, señalado con las flechas verdes cómo se delimita el mesocolon transverso. Otra cosa a saber es que el mesocolón transverso nos va a dividir en un espacio supra e inframesocólico, como se delimita con esta línea de colores. Sin embargo, más adelante se abordará de mejor manera esta parte. Continuando con los mesenterios verdaderos, el mesosigma, este va a anclar a la pared posterior de la pelvis el sigma y contiene vasos sigmoideos y hemorroidales. Como se puede observar en estas magnificaciones de tomografía en adquisición transversal y con reconstrucción sagital con la flecha roja delimitando el mesosigma. Y como resumen de todos los mesenterios verdaderos tenemos esta imagen, la cual anteriormente fue explicada, cómo se va a señalar con la flecha verde el mesocolón transverso, con la flecha roja el mesosigma y con la flecha azul, más bien con las líneas azules, el mesenterio propiamente dicho. Continuando con el siguiente repliegue, los epiplones u aumentos vamos a tener que se dividen en menores y mayores. Este se va a significar que nada o flota encima. El aumento menor va a estar formado por el ligamento gastrohepático y hepatoduodenal, por el cual van a discurrir la vena porta, la arteria hepática y el hepatocolédoco hacia el ilio hepático. Y bueno, este se va a anclar a la primera porción del duodeno. En cambio, el epiplón mayor, este se va a originar de la curvatura mayor del estómago y se va a dirigir hacia el colon transverso a través del ligamento gastrocólico. Y este va a descender por todo el intestino delgado y colon anteriormente. En estas imágenes de tomografía en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso y oral, y en esta reconstrucción coronal, igualmente con contraste intravenoso y oral, podemos observar cómo con la flecha azul está delimitando el ligamento gastrohepático y su continuación inferiormente con el ligamento hepatoduodenal. Y con la flecha roja y el círculo rojo nos están delimitando que por aquí van a transcurrir la vena porta, la arteria hepática y el hepatocolédoco hacia el ilio hepático. Y bueno, este se va a anclar, como ya lo dije, a la primera porción del duodeno. En cuanto al aumento mayor, observamos con las flechas rojas cómo es aún más grande que el aumento menor. Y este se va a originar desde la curvatura mayor gástrica y se va a dirigir hacia el colon transverso, como ligamento gastrocólico. Y desde aquí va a descender y va a cubrir anteriormente todo el intestino delgado y el colon. En esta tomografía en adquisición transversal podemos observar cómo tiene un engrosamiento el mismo, y esto se debe a que el paciente tenía una infiltración linfomatosa y pues evidentemente se veía engrosado el epiplón mayor. Continuando con los repliegues, ahora hablaremos de los ligamentos. Dentro de estos vamos a abarcar el gastrohepático, el hepatoduodenal, el gastroesplénico
el gastrocólico, el espleno-renal y los triangulares y falciformes. Iniciando por el gastropático, vamos a tener varias imágenes, unos dibujos anatómicos, tomografías en adquisición transversal y reconstrucción coronal con administración de medio contraste intravenoso y oral, en el cual podemos ver que este ligamento va a ir desde la curvatura menor del estómago hacia el hígado. Y es importante ya que este va a contener vasos gástricos izquierdos. El hepatoduodenal, este va a ir en sentido caudal. El borde libre del ligamento gastrohepático va a formar el ligamento hepatoduodenal y este se va a extender desde la segunda porción del duodeno hasta la porta hepática. Y este es importante ya que va a llevar a la tríada portal. En cuanto al gastrocólico, este va a ir desde la curvatura mayor hasta el colon transverso y este va a tener ramas perigástricas de las arterias gastroepiflódicas, como se puede observar en estas dos tomografías en reconstrucción sagital y en reconstrucción coronal con administración de medio de contraste intravenoso y oral en la cual podemos delimitar este ligamento. El ligamento gastroesplénico, este va a ir desde la curvatura mayor del estómago hasta el ilio esplénico, como continuación del ligamento gastrocólico. Este, como se puede observar también en las tomografías en adquisición transversal y coronal con administración de medio de contraste, tanto intravenoso como oral, se puede delimitar cómo va desde la curvatura menor hasta el ilio del vaso y va a contener a los vasos gástricos cortos y a los vasos gastroepiflódicos izquierdos. Los ligamentos triangulares se van a dividir en derecho e izquierdo respectivamente. Estos son el resultado de la fusión de las flexuras peritoneales y son importantes ya que van a delimitar el área desnuda del hígado. El ligamento triangular derecho está formado por la fusión de las flexiones superiores e inferiores del ligamento coronario derecho, y son importantes ya que nos van a ayudar a separar el espacio subfrénico derecho del espacio subhepático derecho. La diferencia entre el derecho y el izquierdo prácticamente es que nos ayuda a separar el derecho y también que es más largo que el izquierdo, como en estas dos tomografías en adquisición transversal y con reconstrucción sagital. Con administración de medio de contraste intravenoso y oral podemos observar al ligamento triangular derecho, como anteriormente lo comenté, como va delimitado. En cuanto al ligamento triangular izquierdo, este va a estar formado por la fusión de las flexuras inferior y superior de los ligamentos coronarios. Es más corto que el derecho y este no va a compartimentar con el espacio subdiafragmático izquierdo, delimitado también en las tomografías con reconstrucción coronal y sagital. El ligamento falciforme es el remanente de la parte más ventral del mesenterio ventral y va a contener a la vena umbilical obliterada. Esta va a ser una barrera relativa incompleta para la transferencia de líquido desde el espacio sufrénico derecho al espacio sufrénico izquierdo, como podemos ver en estas tomografías en adquisición transversal y con reconstrucción coronal, en la cual se puede ver el ligamento falciforme, cómo está delimitando los espacios derecho e izquierdo respectivamente. Y a manera de resumen hice esta tabla para que no olvidemos las localizaciones de dónde a dónde va cada ligamento y cada meso y el contenido de los mismos, que posteriormente pues les puede ayudar para un repaso. Iniciando con la cavidad peritoneal, este es un espacio virtual que se forma entre las capas parietal y visceral del peritoneo y va a contener una pequeña cantidad de líquido. En los hombres va a ser un saco cerrado, sin embargo en las mujeres no. Este se va a encontrar abierto a través de las trompas de falopio y puede permitir la conexión entre el espacio intraperitoneal y extraperitoneal. Y esto es muy importante que lo sepamos, ya que se pueden diseminar distintas enfermedades a través de estos espacios. Esta cavidad se va a dividir en dos regiones, el saco mayor y el saco menor, y ambos van a estar comunicados por el foramen epiploico de Winslow. Esto es muy importante porque nosotros estamos delimitando los espacios y creemos que son dos espacios separados. Sin embargo, esto no es así.
Más adelante explicaré cómo están conectados. El foramen nomental o hiato de Winslow va a tener delimitaciones claras. Anteriormente se va a encontrar el ligamento hepatodenal, posteriormente la vena cava inferior y el pilar derecho del diafragma, superiormente el lóbulo caudado del hígado e inferiormente la porción superior del duodeno. Otra cosa a saber es la clasificación de los órganos según el peritoneo que le rodee. Por ejemplo, los órganos intraperitoneales están dentro de la cavidad peritoneal, sin ser rodeados de peritoneo visceral. Dentro de estos va a estar el estómago, el duodeno en su primera porción, el yeyuno, el ilion, el colon transverso, el colon sigmoides, el recto, el hígado, la vesícula biliar, la cola del páncreas, el vaso, el ciego y el apéndice. Los órganos retroperitoneales, estos eran órganos peritonizados, pero sufren una rotación embriológica, y esto va a provocar que se adosen a la pared posterior o a su fascia de coalescencia. Y estos también van a presentar adherencias entre el repliegue del peritoneo, tanto parietal y el órgano. Dentro de estos hay una mnemotecnia que es Sad-Poker para recordarnos de los mismos. Son las suprarrenales, la aorta y la vena cava inferior, el duodeno en su segunda y tercera porción, el páncreas excepto la cola, los ureteros, el colon tanto ascendente y descendente, los riñones, el esófago y el recto. Continuando con los órganos peritonizados, estos van a estar cubiertos por una hoja peritoneal completa y también visceral. Y los órganos extraperitoneales van a ir por detrás o por debajo del peritoneo parietal posterior o por debajo del peritoneo inferior. Y principalmente aquí va a estar la vejiga. Sabemos que la cavidad peritoneal se va a dividir en un saco mayor y en un saco menor. A su vez, el saco mayor por el mesocolon transverso se va a dividir en supramesocólico e inframesocólico. Y otra subdivisión del supramesocólico es por el ligamento falciforme en derecho e izquierdo. El derecho va a tener el espacio subfrénico, periesplénico, subhepático derecho, tanto anterior como posterior, y dentro de este puse a la transcavidad de los epiplones, saco menor o bolsa mental. ¿Por qué? Porque por el espacio subhepático derecho va a estar conectada esta transcavidad. Entonces, para tener mayor entendimiento de esta misma. En la porción izquierda va a ser el perihepático anterior y posterior y el subfrénico anterior y posterior. Hablando ya del inframesocólico, también va a tener una porción tanto derecha como izquierda. El infracólico, la corredera parietocólica, los paravesicales, los fondos de sacos, tanto en mujeres como en hombres, y aquí se va a dividir en anterior y posterior, y los pararrectales. Entonces iniciaremos por la región supramesocólica. Iniciando por su lado derecho, vamos a comenzar con el espacio subdiafragmático derecho. Este va a estar localizado entre el lóbulo hepático derecho y el diafragma. Va a estar limitado posteriormente por el ligamento coronario superior y el ligamento triangular. El espacio subhepático derecho lo vamos a tener representado por anteriormente la porción posterior de la porta, y esta va a comunicar a la transcavidad de los epiplones, así como también en su espacio posterior vamos a delimitar al espacio de Morrison, como se puede observar en este ultrasonido a escala de grises con transductor convexo. Entonces, como ya vimos, este espacio subhepático nos va a ayudar a la conexión por el hiato de Winslow hacia el saco menor. Entonces, vamos a decir los límites claros de este saco. Superiormente vamos a encontrar el diafragma e inferiormente al mesocolon transverso y al epiplón mayor. A su derecha se va a limitar por el peritoneo que cubre el hígado a la izquierda de la cava inferior y por el epiplón mayor. Anteriormente se va a encontrar el ligamento gastrohepático y va a estar posterior al estómago y al lóbulo caudado. Por su lado izquierdo va a estar el ligamento gastrofrénico, gastroesplénico y esplenorrenal. Y posteriormente vamos a tener al páncreas, al peritoneo que cubre al diafragma en su porción parietal posterior, al polo superior del riñón izquierdo, así como también a su suprarrenal. Como podemos observar en estas tomografías en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso y oral, y también esta reconstrucción sagital, en la cual se puede delimitar claramente el saco menor anteriormente mencionado, que se va a ubicar en la porción posterior al estómago e hígado y anterior al páncreas y al duodeno.
Cabe destacar que este saco nos va a ayudar a proporcionar el espacio adecuado y el movimiento para el estómago. Como es una transcavidad, pues obviamente va a tener recesos, y son varios recesos. El inferior está señalado con el rombo rosa. Este va a estar limitado inferiormente por el colon y mesocolon transverso, que está delimitado con la flecha amarilla. Así como también vamos a tener que va a estar posterior al estómago, anterior al páncreas y también al riñón y al vaso. En cuanto al receso lateral, también está señalado con el rombo rosa. Este va a estar limitado lateralmente por el hilio esplénico y van a estar acompañados los ligamentos gastroesplénico y esplenorrenal, como se señala con la flecha azul. El receso superior también está delimitado con este rombito rosa y medialmente a él va a estar el óvulo caudado, señalado con la flecha verde. Observamos también la arteria gástrica izquierda, señalada con la flecha negra, como se observa aquí. Y también vamos a tener que este paciente tenía un antecedente de un hematoma esplénico y hemoperitoneo, como se señala con el rombo verde. Por último, en la imagen 4, esta tomografía lo que nos trata de delimitar es la ascitis clara que va a presentar este paciente en este espacio. Ahora, hablando del espacio supramesocólico pero izquierdo, este se va a dividir en 4 compartimentos que van a estar comunicados entre sí. Dos espacios perihepáticos, uno anterior y otro posterior, y los subfrénicos igual, anterior y posterior respectivamente. Continuando con el espacio supramesocólico, el espacio perihepático izquierdo va a estar delimitado anteriormente por el hígado. Medialmente va a estar limitado por el ligamento falciforme, que está señalado con la cabeza de flecha roja. Posteriormente a él va a estar el espacio perihepático posterior izquierdo, como se señala con el número 4. Continuando con el espacio perihepático posterior, también denominado espacio subhepático izquierdo o receso gastrohepático, este se va a localizar entre el segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo y el estómago, limitado posteriormente por el ligamento triangular izquierdo. El espacio sufrénico izquierdo va a tener dos porciones, una anterior y otra posterior, también denominada periesplénico. El espacio sufrénico anterior, que está delimitado con el 5, es la continuación del perihepático anterior izquierdo y va a separar el fundus gástrico del diafragma. Y el posterior, delimitado con el 6, va a rodear por completo al vaso y los límites van a ser el ligamento frenocólico. Cabe destacar que este ligamento es una relativa pero no incompleta barrera para la comunicación entre la corredera parietocólica izquierda y el espacio sufrénico izquierdo. Ahora, continuando con el espacio inframesocólico, este se va a dividir en un derecho, que es más pequeño, y un izquierdo, que es más grande por el mesenterio, y este va a ir desde el ángulo de Treitz hasta la región iliocecal. En este vamos a tener a los espacios infracólicos, a las goteras parietocólicas, a los fondos de saco, paravesicales y pararrectales. Las correderas parietocólicas o goteras paracólicas se van a dividir en derecha e izquierda. La derecha está delimitada con este color rojo en esta tomografía en adquisición coronal con administración de medio contraste intravenoso, en la cual podemos observar que va a estar delimitada arriba por el espacio perihepático y subhepático derecho. La corredera parietocólica izquierda se va a encontrar delimitada superiormente por el ligamento frenocólico y esta no va a comunicar con el espacio sufrénico izquierdo, aunque se trata de una barrera incompleta. Está delimitado con el color verde. Y así también podemos observar reconstrucciones coronales y adquisiciones transversales en las cuales las flechas amarillas nos van a mostrar las correderas parietocólicas tanto izquierdas como derechas. Los recesos vesicales y paravesicales. En la pelvis, el peritoneo forma una serie de recesos al cubrir superiormente los órganos pélvicos extraperitoneales. Aquí vamos a tener el receso vesical anterior. Este va a estar entre el peritoneo parietal de la pared abdominal anterior y la pared anterior de la vejiga, como se observa en la imagen 3, señalado con la flecha amarilla. También tenemos los espacios paravesicales que están en la imagen 4, señalados con unas flechas verdes,
y los recesos vesicouterinos y rectouterinos respectivamente, también denominado espacio de Douglas en mujeres, y en los varones vamos a encontrar el receso recto vesical, como se puede observar en las imágenes 1 y 2, en la cual con las flechas moradas y azules estamos delimitando los recesos rectouterinos y el receso recto vesical. Hablando del líquido peritoneal, la circulación en la cavidad peritoneal va a discurrir desde la pelvis, donde va a ocupar los recesos pélvicos. Antes de llegar a la pelvis va a rebosar desde la confluencia iliocecal y desde el mesostigma en el lado izquierdo. Entonces, una vez que ya llegó a la pelvis, va a poder ascender por las correderas parietocólicas, tanto derechas como izquierdas respectivamente. La izquierda tiene un ascenso más lento y débil y se va a delimitar o se va a detener en el ligamento frenocólico. Sin embargo, la derecha es el flujo principal. Este va a ser más rápido y va a ascender hasta el espacio subhepático derecho, en especial en la porción posterior, que es el espacio de Morrison. Recordando también que las porciones más declives de la pared abdominal de la cavidad abdominal, tanto en bipedestación como en decúbito, son los recesos vesicales. Laterales, también los recesos rectovesicales y rectouterinos y el espacio subhepático derecho, delimitado con las flechas moradas, observamos los recesos anteriormente mencionados. Continuando con las hernias, vamos a hablar de las externas, que van a incluir la hernia inguinal, la hernia femoral, la hernia ventral y la hernia de Spiegel. Y las hernias internas, vamos a hablar de la paraduodenal. Las hernias son la protrusión de un órgano o tejido a través de un orificio anormal, secundario a un defecto en las estructuras de soporte. Iniciando por un poco de anatomía para entender las hernias, vamos a tener al conducto inguinal. Este es una comunicación desde el interior del abdomen hacia la bolsa escrotal y permite el descenso del testículo durante la fase fetal en el varón. Vamos a tener que va a tener un anillo inguinal tanto interno como externo. Aproximadamente este conducto va a medir 4 centímetros y por dentro va a pasar la porción funicular del conducto deferente. Igual está aquí delimitado el anillo inguinal interno y el anillo inguinal externo, por donde están pasando diferentes estructuras. Otra cosa a saber es el triángulo de Hesselbach. Este va a estar delimitado por dentro por el borde del recto mayor del abdomen, por fuera por los vasos epigástricos inferiores y por debajo por el ligamento inguinal, dando esta característica forma de un triángulo. Esto es importante para las hernias directas. Antes de empezar con la explicación de las hernias, vamos a decir un poco cómo vamos a explorar ecográficamente las mismas. Se lleva a cabo mediante un transductor lineal o de alta frecuencia. Sin embargo, se menciona que si el paciente tiene un índice de masa alto, vamos a utilizar un convexo. El canal inguinal va a resultar fácil de localizar con estos tres pasos. Vamos a colocar el transductor por debajo del ombligo en sentido horizontal respecto a la línea alba y lo vamos a desplazar ligeramente caudalmente hasta localizar los vasos epigástricos inferiores. Dos venas, como se observa en este ultrasonido, con las flechas azules, y una arteria con la flecha roja, que van a discurrir por el borde lateral del músculo recto abdominal. El tercer paso se debe seguir la trayectoria de los vasos epigástricos inferiores hasta llegar a su origen a la altura de la arteria y vena ilíaca. Entonces vamos a delimitar estos vasos que se van a encontrar con la flecha blanca y también vamos a delimitar la arteria y las venas ilíacas. Esto nos va a ayudar a que entre estos dos vamos a localizar el anillo inguinal profundo, señalado con el círculo verde. Iniciando con la hernia inguinal directa, esta va a protruir a través del triángulo de Hesselbach. Va a ser el resultado del debilitamiento de la fascia transversalis, por lo que es medial a los vasos epigástricos inferiores. Es más común en hombres, ya que estos no van a poseer el ligamento ancho, y pues esto nos va a ayudar como una barrera adicional. Rara vez se van a complicar y van a ser generalmente adquiridas. Los factores de riesgo para padecerlas son edad avanzada, incremento de la presión intraabdominal de forma crónica, por ejemplo, cuando un paciente tiene tos crónica, EPOC, o también en estreñimiento crónico, o cirugías abdominales previas.
Y en estos dibujos, en estas imágenes y en el GIF podemos observar cómo la hernia va a protruir y va a salir directamente a través de la pared inguinal posterior. Va a salir medialmente e inferiormente a los vasos epigástricos inferiores. Y este es importante que no va a estar asociada a un conducto peritoneo vaginal permeable. En cambio, la indirecta sí tiene este conducto. El mecanismo prácticamente es la salida del saco herniario a través del anillo de Hesselbach o del triángulo de Hesselbach. Tenemos este ultrasonido a escala de grises con transductor lineal, en el cual podemos observar con la flecha amarilla cómo está delimitando los vasos epigástricos inferiores. Y cuando se le pide al paciente que realice la maniobra de Valsalva, este material de epiplón o este material ecogénico va a protruir medialmente a los vasos epigástricos. Esto en relación a un varón de 66 años con antecedente de hernia inguinal directa derecha. Tenemos una tomografía en reconstrucción coronal con administración de medio de contraste intravenoso, en la cual podemos observar la protrusión del saco herniario con intestino delgado y proximal a este la dilatación del mismo con niveles hidroaéreos. Distalmente se observa el intestino delgado colapsado, esto en antecedente de un varón con una hernia inguinal directa izquierda. Y bueno, esta es la magnificación de una tomografía en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste, en el cual podemos observar cómo la flecha amarilla señala los vasos epigástricos inferiores, así como también el círculo rojo está delimitando a los vasos ilíacos externos derecho. Y el signo de la media luna, que está representado con el color verde, está señalando la grasa y observamos cómo se está protruyendo esta herniación acompañada de ileón terminal. Esto en un antecedente de un paciente varón de 40 años con una hernia inguinal directa derecha. Continuando con la hernia inguinal indirecta, esta se va a producir cuando el intestino, epiplón u otro órgano intraabdominal sobresale a través del anillo inguinal profundo, que desciende dentro de la cubierta peritoneal y continúa como un conducto peritoneo vaginal permeable, que es anteromedial al cordón espermático. Normalmente esto es en pacientes con índice de masa corporal bajo, sexo masculino, edad mayor a 60 años, raza blanca y hábitos tabáquicos. Entonces podemos observar en este GIF cómo las asas intestinales o epiplón va a transitar por el anillo inguinal interno, ingresando por el conducto inguinal para luego atravesar el anillo inguinal externo. Esta va a ser la hernia más frecuente en varones. Igualmente, en este otro GIF se representa cómo el epiplón está entrando por el conducto inguinal y pasa el anillo inguinal interno y protruye por el externo. Tenemos un ultrasonido a escala de grises con transductor lineal en el cual podemos observar delimitados con las flechas blancas el saco herniario, que cuando se le pide al paciente que realice la maniobra de Valsalva se visualiza este mismo saco herniario acompañado de asas protruyendo a través del anillo inguinal profundo directa, así como también en esta tomografía con una magnificación en adquisición transversal y reconstrucción sagital, donde podemos ver cómo se protruye el saco herniario a través del anillo herniario del lado derecho. Esto igual en relación a un paciente con una hernia inguinal indirecta. Y bueno, a manera de resumen, coloqué este último esquema en el cual podremos repasar que la hernia inguinal directa va a protruirse a través del triángulo de Hesselbach. Sin embargo, la hernia inguinal indirecta no va a pasar por este, y el intestino va a pasar a través del canal inguinal por el anillo inguinal profundo, empujando el contenido por el anillo inguinal superficial. La hernia femoral es un tipo de hernia inguinal y comprende una protuberancia de un saco peritoneal a través del anillo femoral hacia el canal femoral posterior e inferior al ligamento inguinal. Es más común en mujeres mayores de 70 años, la relación es 4:1, es más común del lado derecho y tiene mayor riesgo de estrangulación. Aquí los factores de riesgo es común que
las pacientes tengan debilidad del músculo del suelo pélvico, secundario al parto o a una atrofia de la musculatura o una reparación previa de una hernia inguinal. Debemos tener en cuenta el triángulo de Scarpa, que los límites van a ser el músculo sartorio, el aductor largo y el ligamento inguinal, y el contenido van a ser la vena, la arteria y el nervio femoral. Y hay una mnemotecnia para aprendernos este triángulo que es Salvan femoral. En esta diapositiva tenemos dos ultrasonidos de pacientes diferentes. En el primero es un ultrasonido a escala de grises con aplicación de Doppler color, en el cual podemos observar con las flechas rojas cómo se está provocando un cuello herniario, que este a su vez por encima va a ir acompañado de intestino delgado señalado por las flechas blancas y de líquido libre señalado con la estrella. En su parte lateral vamos a tener grasa señalada con el asterisco, y esto en relación a una paciente de 70 años con una hernia femoral estrangulada. Del lado derecho tenemos un ultrasonido a escala de grises con transductor lineal en el cual las flechas blancas están delimitando la grasa y el asterisco el líquido libre. Cuando se le pide a este paciente la maniobra de Valsalva, se va a protruir esta grasa. Esto igual en un antecedente, una paciente con hernia femoral derecha, con protrusión de la grasa. Coloqué este esquema ya que está muy representativo de las hernias anteriormente descritas. Con el octágono azul se va a delimitar la hernia inguinal directa, con el verde la hernia inguinal indirecta y con el círculo amarillo la hernia femoral. Esto a manera de resumen de lo anteriormente dicho. Continuando con la hernia de Spiegel o también denominada hernia semilunar, esta hernia es infrecuente de la pared abdominal y se va a localizar en el borde externo de la línea semilunar en la zona de unión entre la fascia del músculo recto anterior y las vainas de los músculos anchos del abdomen, que se van a extender desde el reborde costal hasta el pubis. Entre la sexta y la séptima década de la vida es frecuente que se presente este tipo de hernia. Su contenido casi siempre va a contener epiplón, intestino delgado o colon, y en el 50% de los casos ya hay una historia previa de algún antecedente quirúrgico, como la parotomía o la paroscopía. Y en esta fotografía real y con reconstrucción 3D marcando la localización de la línea semilunar con la línea blanca punteada, podemos observar por dónde puede protruirse o formarse el orificio urinario. Y pues a partir de aquí también puede salir contenido como grasa y asas de intestino delgado, como se señala en el círculo discontinuo. La manera en la que se produce este tipo de hernia es muy sencilla, prácticamente es por la ruptura de los músculos. En la imagen A tenemos la región superior del arco de Douglas. En la imagen D tenemos la región inferior al arco de Douglas. Y cada cuadro nos va a señalar, por ejemplo, en el A1 la ruptura del músculo transverso, en el A2 la ruptura del transverso abdominal y del oblicuo interno, así como también en B1. Y este es un ultrasonido a escala de grises, en el cual estamos observando la pared abdominal que tras la maniobra de Valsalva se va a protruir un defecto en la pared abdominal anterior derecha. Esto lateral al músculo recto, con un saco herniario que contiene grasa preperitoneal. Este va a presentar un cuello que está medido entre las dos cruces, que midió 12 milímetros, y el contenido del saco aumenta con la misma maniobra anteriormente dicha. Estas son una tomografía en adquisición transversal con medio de contraste intravenoso y una magnificación de una tomografía en adquisición coronal, en la cual con la flecha roja podemos observar una hernia de Spiegel derecha de contenido graso sin complicaciones en un paciente con dolor crónico en fosa ilíaca derecha. Y también en la coronal, lo que trata de delimitar las flechas, tanto verde como amarilla y naranja, es que se está protruyendo el contenido herniario a través de los músculos oblicuos externos, señalados con la flecha blanca gruesa, y también del oblicuo interno. En su contraposición del otro lado podemos observar cómo los músculos son continuos, no hay ninguna protrusión y es como normalmente debería estar la pared abdominal.
En esta magnificación de una tomografía en adquisición transversal con medio de contraste intravenoso, podemos observar cómo con la flecha amarilla se está protruyendo un saco herniario con colon transverso en un segmento corto, esto sin signos de complicación asociada, en antecedente de un paciente con hernia de espigel derecha. Ahora, continuando con las hernias ventrales, estas van a incluir todas las hernias de la pared abdominal en su región tanto anterior como lateral. Aquí se incluyen las hernias umbilicales, epigástricas e hipogástricas. Iniciando por la hernia umbilical, esta va a ser la salida de vísceras por un punto débil anatómico a nivel de la cicatriz umbilical, como se observa en esta representación esquemática con un GIF, cómo se está protruyendo el saco herniario a través de un punto débil anatómico en la cicatriz umbilical. Y tenemos esta tomografía en reconstrucción coronal en donde se delimita con la flecha blanca la protrusión del contenido o del saco herniario a través de la región umbilical. Y también podemos observar esta magnificación de una tomografía en reconstrucción sagital, señalado con las flechas blancas la protrusión del contenido herniario a través de la región umbilical. Tenemos una representación esquemática en adquisición transversal y también una tomografía con una magnificación en reconstrucción sagital, en la cual podemos observar cómo se está protruyendo el saco herniario por encima del ombligo. Igualmente, la tomografía lo que delimita es cómo esta protrusión va a pasar por el anillo herniario y va a tener material tanto epiploico como intestinal, y esto va a ser por encima del ombligo. Continuando con la hernia epigástrica, aquí tenemos una tomografía con una magnificación en adquisición transversal, en la cual podemos observar cómo a través del anillo herniario se está herniando pues el saco. Y esto con contenido epiploico e intestinal por encima de la línea alba del ombligo. Y pues las hernias hipogástricas, igual de las hernias ventrales, van a ir por debajo de la línea alba del ombligo, como podemos ver en esta magnificación de una tomografía en adquisición transversal, cómo se está protruyendo el saco herniario a través del anillo herniario, y esto por debajo de la línea alba del ombligo. Por último, vamos a hablar de las hernias internas. Dentro de estas, la hernia paraduodenal. Son el tipo de hernias internas más frecuentes, y estas van a representar el 53% de los casos. Pueden ser de dos tipos, tanto derechas como izquierdas. Y cabe destacar que la izquierda es la más común en un 40%. Son más frecuentes en varones con una proporción de 3:1. Aquí el mecanismo por el cual se van a producir y nos va a competir es por la fosa paraduodenal o fosa de Lanzert, que está señalada con la letra C, y la fosa mesentérico-parietal o fosa de Waldeyer, que está delimitada por la letra E. Iniciando por la hernia paraduodenal izquierda, que es la más frecuente, esta se va a producir cuando las asas del intestino delgado se prolapsen a través de la fosa de Lanzert. Esta se va a localizar en la unión duodeno-yeyunal y se va a tratar de un punto de fusión entre el mesocolon transverso, el mesocolon descendente y el mesenterio de las asas del intestino delgado. Y en el 2% de la población existe una apertura a este nivel que puede condicionar el prolapso de las mismas asas intestinales. Tenemos tomografías con magnificaciones en reconstrucción transversal, coronal y sagital con aplicación de medio de contraste, en la cual podemos observar un agrupamiento encapsulado de las asas yeyunales dilatadas. Con las flechas rojas se está delimitando una obstrucción en asa cerrada con dos puntos de transición. El asterisco amarillo nos menciona que hay abundante material de residuo y con las flechas amarillas como la vena mesentérica inferior se está desplazando de manera anteromedial. Y ahora hablando de las paraduodenales derechas, que son menos frecuentes, estas tienen una incidencia del 13% y se produce cuando las asas del intestino delgado se hernían a través de la fosa de Waldeyer. ¿Y qué es la fosa de Waldeyer? Esta se va a encontrar detrás de la arteria mesentérica superior e inferior y van a conectar a la tercera porción del duodeno. Lo que se produce aquí es un defecto en la primera
parte el mesenterio yeyunal. Y si la comparamos con las izquierdas, las derechas habitualmente son mayores y más fijas. Y en esta tomografía en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste podemos ver con la flecha oscura cómo se están ingurgitando los vasos mesentéricos superiores. Igualmente están aumentando de longitud y esto es porque se observa una conglomeración de asas de intestino delgado localizadas en el cuadrante superior derecho del abdomen, que están provocando que estas mismas arterias mesentéricas empiecen a ingurgitar. Esto en relación con un paciente con una hernia paraduodenal derecha. Y como conclusiones, el completo entendimiento de la anatomía de la cavidad peritoneal nos ayudará a facilitar y localizar lo que no es normal, favoreciendo el mejor diagnóstico de las diferentes entidades nosológicas que afectan al mismo. Las hernias son una patología muy prevalente y las pruebas radiológicas son importantes para confirmar una sospecha clínica y diagnosticar las complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Muchas gracias. Y estas fueron las bibliografías utilizadas para la presentación.